Durante el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano alcanzó su máximo esplendor bajo la dinastía de los Antoninos, cuando la civilización mediterránea vivió un período sin precedentes de paz, prosperidad y estabilidad, que los historiadores denominaron la Pax Romana. En aquel tiempo, las fronteras del imperio se extendían desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia, desde los bosques germánicos del Rin hasta las arenas del norte de África. Más de 60 millones de personas vivían bajo el dominio de Roma, protegidas por aproximadamente 30 legiones que custodiaban las fronteras con disciplina férrea y profesionalismo militar incomparable. Las ciudades florecían con arquitectura monumental. Acueductos transportaban agua fresca a través de cientos de kilómetros, y las calzadas romanas facilitaban el comercio y la comunicación en todo el vasto territorio imperial. Marco Aurelio, quien gobernó entre los años 161 y 180 de nuestra era, representó la culminación de este período dorado como el último de los llamados 5 buenos emperadores. Este monarca filósofo, autor de las célebres Meditaciones, encarnaba los ideales estoicos de autodisciplina, racionalidad y deber cívico que Roma valoraba en sus mejores tiempos. Sin embargo, bajo su reinado aparentemente ilustrado, comenzaron a manifestarse las primeras fisuras que eventualmente destruirían todo el edificio imperial. En las fronteras del Danubio, las tribus germánicas intensificaban su presión contra las defensas romanas, obligando al emperador a pasar la mayor parte de su gobierno dirigiendo campañas militares exhaustivas en lugar de filosofar tranquilamente en Roma. Mientras tanto, entre los años 165 y 180, una devastadora epidemia conocida como la peste antonina arrasó el imperio, matando posiblemente entre 5 y 10 millones de personas. Esta catástrofe demográfica debilitó profundamente la estructura económica y militar del Estado, reduciendo la población disponible para el servicio militar y el pago de impuestos. La muerte de Marco Aurelio en el año 180 marcó un punto de inflexión decisivo, porque su hijo y sucesor, Cómodo, resultó ser todo lo contrario al padre sabio y virtuoso. El nuevo emperador, obsesionado con los espectáculos de gladiadores y convencido de ser la reencarnación de Hércules, descuidó sistemáticamente sus responsabilidades administrativas y militares. Durante su reinado de 12 años, la corrupción se extendió como una enfermedad por toda la administración imperial, mientras los favoritos del emperador vendían cargos públicos al mejor postor y saqueaban el tesoro estatal. Los excesos y la inestabilidad mental de Cómodo finalmente provocaron una conspiración que culminó con su asesinato en el año 192, precipitando una brutal guerra civil entre varios pretendientes al trono imperial. De este caos emergió victorioso Septimio Severo, un general africano que fundó una nueva dinastía y transformó radicalmente la naturaleza del poder imperial. En consecuencia, Severo adoptó una filosofía política que él mismo resumió con brutal claridad en su lecho de muerte, cuando aconsejó a sus hijos: «Enriquezcan a los soldados y desprecien al resto». Esta frase sintetizaba perfectamente la nueva realidad del imperio, donde el ejército se había convertido en la única fuente legítima de autoridad política y los emperadores dependían completamente del apoyo de las legiones para mantener su posición. Severo incrementó sustancialmente el salario de los soldados, les otorgó privilegios sin precedentes y expandió el tamaño del ejército, estableciendo un modelo que sus sucesores continuarían con consecuencias cada vez más desastrosas. Su hijo Caracalla, quien gobernó entre los años 211 y 217, es recordado principalmente por 2 actos: el brutal asesinato de su hermano Geta para convertirse en emperador único y la promulgación de la Constitutio Antoniniana en el año 212. Este último decreto, aparentemente generoso, otorgaba la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, eliminando la distinción tradicional entre ciudadanos privilegiados y súbditos sin derechos políticos completos. No obstante, detrás de esta medida se ocultaba un motivo principalmente fiscal, puesto que únicamente los ciudadanos romanos estaban obligados a pagar ciertos impuestos directos,
y el tesoro imperial necesitaba desesperadamente incrementar sus ingresos para financiar el ejército cada vez más costoso. Por otra parte, la extensión universal de la ciudadanía diluyó paradójicamente su valor, transformando lo que había sido un estatus envidiado en una carga tributaria compartida por todos. La dinastía Severa terminó en el año 235, cuando el joven emperador Alejandro Severo fue asesinado por sus propias tropas durante una campaña contra los germanos en Germania, inaugurando así el período más catastrófico de la historia imperial romana. Durante los siguientes 50 años, entre 235 y 284, el Imperio Romano experimentó una crisis existencial que estuvo a punto de destruirlo completamente. Un período que los historiadores denominan la anarquía militar o crisis del siglo III. En este medio siglo de caos absoluto, más de 50 hombres reclamaron el título de emperador, aunque muchos controlaban únicamente fragmentos del territorio imperial y la mayoría reinaba durante menos de 3 años antes de ser violentamente eliminados. Las legiones romanas, que durante siglos habían protegido las fronteras contra los enemigos externos, se convirtieron en la mayor amenaza para la estabilidad del imperio, proclamando y asesinando emperadores según sus caprichos momentáneos o intereses económicos inmediatos. Un comandante militar exitoso podía ser elevado al trono por sus soldados una mañana y asesinado por esos mismos hombres unos meses después si no cumplía con sus expectativas de botín y recompensas generosas. Mientras tanto, las fronteras del imperio colapsaban bajo el peso de invasiones masivas y coordinadas que aprovechaban la debilidad interna de Roma. En el norte, los pueblos germánicos cruzaban el Rin y el Danubio en oleadas cada vez más agresivas y devastadoras. Los godos, una confederación tribal procedente de las regiones del Mar Negro, penetraron profundamente en los Balcanes, saqueando ciudades que durante siglos habían vivido en paz y seguridad. En el año 251, estos guerreros germánicos infligieron una humillación sin precedentes al imperio cuando derrotaron y mataron en batalla al emperador Decio en Abritus, en la actual Bulgaria, marcando la primera vez en casi 300 años que un emperador romano moría combatiendo contra enemigos bárbaros. Los alamanes, otra confederación germánica, atravesaron los Alpes y saquearon el norte de Italia, llegando incluso a amenazar la propia ciudad de Roma. En la Galia, los francos devastaban las provincias occidentales, destruyendo la infraestructura económica que durante generaciones había generado riqueza y prosperidad. Por si esta catástrofe no fuera suficiente, en el este, el imperio sasánida de Persia, bajo la agresiva dinastía que había reemplazado a los partos, lanzó campañas devastadoras contra las provincias orientales romanas. El emperador Valeriano intentó personalmente detener esta amenaza, pero en el año 260 sufrió la humillación más completa en la historia imperial, cuando fue capturado vivo por el rey persa Sapor, primero después de la batalla de Edesa. Según relatos contemporáneos, el monarca romano fue utilizado como escabel humano por el rey persa cada vez que éste montaba a caballo, y cuando Valeriano finalmente murió en cautiverio, su piel fue arrancada, teñida de rojo y exhibida en un templo persa como trofeo de guerra. Esta degradación del emperador romano simbolizaba perfectamente el colapso total del prestigio y poder imperial que durante siglos había mantenido a raya a los enemigos de Roma mediante el temor a su invencible poder militar. La crisis alcanzó dimensiones aún más graves cuando el imperio mismo se fragmentó en 3 entidades políticas separadas y rivales. En el año 260, póstumo, un comandante militar en la Galia se proclamó emperador y estableció el llamado Imperio Galo, que incluía las provincias de Galia, Britania e Hispania. Este estado separatista, aunque mantenía las instituciones romanas y reclamaba ser el verdadero continuador de la tradición imperial, operaba completamente independiente de la autoridad central en Roma o Italia. Simultáneamente en Oriente, la reina Zenobia de Palmira, una ciudad comercial en el desierto sirio, aprovechó la debilidad romana para expandir su dominio sobre Egipto, Siria y gran parte de Asia Menor, creando efectivamente un tercer imperio que controlaba las provincias más ricas de Oriente. Durante más de una década, el imperio fundado por Augusto
existió dividido en 3 fragmentos que ocasionalmente luchaban entre sí, mientras los bárbaros saqueaban libremente las fronteras desprotegidas. Entretanto, la economía imperial sufría un colapso catastrófico que amplificaba todos los demás problemas. Los emperadores sucesivos, necesitando fondos para pagar a sus soldados y mantener su lealtad precaria, recurrieron sistemáticamente a la degradación de la moneda, reduciendo el contenido de plata en el denario, la moneda estándar del imperio. Mientras que durante el Alto Imperio, un denario contenía aproximadamente 95% de plata, en la época de la crisis, este porcentaje había caído a menos del 5%, convirtiendo la moneda en esencialmente cobre bañado en una delgada capa de plata. En consecuencia, la inflación se disparó de manera astronómica, con precios que se multiplicaron por 1000 en el transcurso de unas pocas décadas. El comercio internacional, que había sido la base de la prosperidad imperial, colapsó cuando nadie confiaba en la moneda romana y los mercaderes rechazaban aceptar el dinero devaluado. Las ciudades se empobrecieron, las rutas comerciales se volvieron inseguras debido al bandidaje endémico, y la recaudación de impuestos se hizo cada vez más difícil. A esta catástrofe económica se sumó una nueva plaga devastadora conocida como la peste de Cipriano, que asoló el imperio entre los años 249 y 262. Según el testimonio de San Cipriano, obispo de Cartago, que vivió la epidemia, hasta 5.000 personas morían diariamente solo en la ciudad de Roma durante el punto álgido de la enfermedad. Esta cifra, aunque posiblemente exagerada, indica la escala aterradora de la mortalidad que despobló ciudades enteras y dejó vastas extensiones de tierra agrícola abandonadas por falta de trabajadores para cultivarlas. Las hambrunas se hicieron comunes cuando la producción agrícola se desplomó y las ciudades que dependían del grano importado enfrentaron escasez crónica de alimentos. La población del imperio, que había alcanzado quizás 70 millones en su apogeo, probablemente se redujo entre un 20 y 30% durante este período de crisis combinada de guerra, plaga y hambruna. Sin embargo, cuando la destrucción total parecía inevitable, una serie de emperadores soldados duros y competentes, la mayoría procedentes de las provincias del Danubio, comenzaron gradualmente a restaurar el orden y la autoridad central. Claudio II derrotó a los godos en una gran batalla en el año 269, ganándose el título de gótico por esta victoria crucial. Su sucesor Aureliano, quien gobernó entre 270 y 275, bien mereció su título póstumo de restaurador del mundo. Este emperador enérgico reconquistó el imperio palmireno en una brillante campaña oriental, capturando a la reina Zenobia y reintegrando las ricas provincias orientales bajo control romano. Posteriormente marchó hacia Occidente y recuperó el imperio galo, reunificando todo el territorio imperial bajo una sola autoridad por primera vez en más de una década. No obstante, incluso mientras restauraba las fronteras externas, Aureliano reconocía la vulnerabilidad fundamental del imperio cuando ordenó la construcción de las murallas aurelianas alrededor de Roma. Estas fortificaciones masivas, que rodeaban la capital con 18 kilómetros de murallas de 6 metros de altura, constituían un símbolo profundamente inquietante del cambio fundamental en la situación estratégica imperial. Durante casi 400 años, desde que los galos saquearon Roma en el año 387 a.C., la ciudad había vivido sin fortificaciones porque su poder militar mantenía a los enemigos a cientos de kilómetros de distancia. La construcción de murallas defensivas admitía implícitamente que Roma ya no podía confiar en la invencibilidad de sus legiones y necesitaba protegerse detrás de piedra y mortero. A pesar de sus éxitos militares impresionantes, Aureliano fue asesinado por sus oficiales en el año 275, demostrando que el ciclo de violencia política todavía no había terminado completamente. Aún así, él había sentado las bases para una restauración más duradera que llegaría bajo su sucesor más significativo. En el año 284, las legiones proclamaron emperador a Diocleciano, un oficial de origen humilde de las provincias del Danubio, que demostraría ser uno de los reformadores más radicales en la historia romana. Reconociendo que el imperio había crecido demasiado grande y complejo para ser gobernado efectivamente por un solo hombre,
especialmente cuando crisis simultáneas en diferentes fronteras requerían la presencia personal del emperador. Diocleciano implementó un sistema revolucionario conocido como la tetrarquía, o gobierno de 4. Bajo este esquema, 2 emperadores principales con el título de Augusto compartirían el poder supremo, cada uno asistido por un emperador júnior con el título de César, que serviría como teniente y eventualmente lo sucedería en una transición ordenada de poder. Diocleciano mismo gobernó las provincias orientales desde su capital en Nicomedia, mientras que su colega Maximiano controlaba Occidente desde Milán, y sus respectivos Césares Galerio y Constancio Cloro comandaban las fronteras del Danubio y el Rin. Esta división administrativa, aunque concebida inicialmente como una medida práctica para mejorar la respuesta gubernamental a las crisis, estableció un precedente fatídico que eventualmente resultaría en la separación permanente de Oriente y Occidente. Por otra parte, Diocleciano emprendió reformas masivas en todos los aspectos del gobierno imperial para estabilizar la situación precaria. Duplicó aproximadamente el tamaño del ejército, incrementándolo de alrededor de 300.000 a posiblemente 600.000 soldados, dividiéndolos en 2 categorías funcionales. Los limitanei eran tropas fronterizas estacionarias responsables de la defensa inicial de las fronteras, mientras que los comitatenses constituían fuerzas móviles de reserva que podían moverse rápidamente para responder a invasiones que superaran las defensas estáticas. Esta reorganización militar requería naturalmente un incremento masivo en los recursos fiscales, lo que llevó a Diocleciano a reestructurar completamente el sistema tributario imperial. El emperador reorganizó todo el imperio en 114 provincias agrupadas en 12 diócesis, que a su vez se organizaban en 4 prefecturas correspondientes a los territorios de los 4 gobernantes de la tetrarquía. Esta multiplicación burocrática, aunque mejoraba el control administrativo, incrementaba dramáticamente el costo del gobierno y requería una recaudación de impuestos mucho más intensiva y sistemática. Además, Diocleciano transformó el sistema tributario de un modelo basado en dinero a uno basado principalmente en pagos en especie, dado que la moneda había perdido toda credibilidad debido a décadas de inflación. Los agricultores debían entregar proporciones fijas de su producción directamente al Estado, y para asegurar que la fuerza laboral agrícola permaneciera disponible para trabajar la tierra y pagar impuestos, Diocleciano comenzó a implementar legislación que ataba a los campesinos a sus tierras y a los artesanos a sus profesiones, estableciendo las bases del sistema feudal que dominaría la Edad Media. En el año 301, Diocleciano intentó controlar la inflación rampante mediante el famoso Edicto de Precios Máximos, que establecía precios máximos legales para virtualmente todos los bienes y servicios en el imperio, desde el grano hasta los cortes de cabello. Este ambicioso experimento de control de precios especificaba que cualquiera que cobrara más de los precios estipulados enfrentaría la pena de muerte, pero la medida resultó un fracaso total porque los comerciantes simplemente retiraron sus productos del mercado en lugar de venderlos a precios no rentables, creando escasez generalizada. Mientras tanto, Diocleciano, quien era un pagano conservador profundamente preocupado por el crecimiento del cristianismo, lanzó en el año 303 la persecución más sistemática y violenta que los cristianos habían enfrentado hasta ese momento. La gran persecución ordenaba la destrucción de iglesias, la confiscación de textos sagrados cristianos y la ejecución de clérigos que se negaran a realizar sacrificios a los dioses tradicionales romanos. Esta campaña de represión religiosa, especialmente severa en las provincias orientales bajo control directo de Diocleciano, resultó ser el último intento serio de erradicar el cristianismo mediante la fuerza, y fracasó completamente porque la religión había penetrado demasiado profundamente en todos los niveles de la sociedad imperial. En el año 305, en un acto sin precedentes en la historia imperial, Diocleciano abdicó voluntariamente del trono, retirándose a un palacio masivo que había construido en Dalmacia, en la costa adriática. Según la leyenda, cuando años después algunos asociados le instaron a regresar a la política durante la crisis subsecuente, él respondió señalando los magníficos vegetales que cultivaba en sus jardines, sugiriendo que las coles que crecía con sus propias manos le proporcionaban más satisfacción que gobernar el imperio.
Desafortunadamente, su cuidadoso sistema de sucesión ordenada colapsó casi inmediatamente después de su retiro, precipitando otra ronda de guerras civiles entre los múltiples pretendientes al poder imperial. De este nuevo conflicto emergió victorioso Constantino, hijo del César Constancio Cloro, quien después de una serie de batallas decisivas se convirtió en emperador único y transformó el imperio aún más radicalmente que Diocleciano. El momento definitorio de su ascenso al poder ocurrió el 28 de octubre del año 312, cuando Constantino enfrentó a su rival Magencio en la batalla del Puente Milvio, justo fuera de Roma. Según relatos posteriores, la noche anterior a la batalla, Constantino tuvo una visión del símbolo cristiano Chi Rho en el cielo, acompañada de las palabras en latín In hoc signo vinces, que significaban «con este signo vencerás». Obedeciendo esta supuesta señal divina, Constantino ordenó a sus soldados pintar el monograma cristiano en sus escudos, y su victoria decisiva sobre Magencio, quien murió ahogado en el río Tíber durante la retirada caótica de su ejército derrotado, convenció a Constantino de que el dios cristiano le había otorgado la victoria. Al año siguiente, en el 313, Constantino y su coemperador oriental Licinio promulgaron el Edicto de Milán, que garantizaba libertad de culto a todas las religiones, incluyendo el cristianismo, poniendo fin oficialmente a siglos de persecución intermitente. No obstante, Constantino fue mucho más allá de la mera tolerancia, favoreciendo activamente al cristianismo mediante donaciones masivas de tierras y dinero a la Iglesia, la construcción de basílicas magníficas en Roma y Jerusalén, y la concesión de privilegios especiales al clero cristiano. En el año 325 convocó el Concilio de Nicea, la primera reunión ecuménica de obispos cristianos de todo el imperio, para resolver disputas teológicas que amenazaban dividir la nueva religión. Este concilio, aunque convocado y presidido por el emperador, estableció el principio de que el emperador tenía autoridad no solo sobre asuntos políticos, sino también religiosos, creando el modelo de caesaropapismo que caracterizaría al cristianismo oriental durante siglos. Sin embargo, la decisión más trascendental de Constantino llegó en el año 330, cuando fundó una nueva capital imperial en el sitio de la antigua ciudad griega de Bizancio, estratégicamente ubicada en el estrecho del Bósforo que conectaba Europa y Asia. Esta nueva ciudad, modestamente llamada Constantinopla o Ciudad de Constantino, fue concebida desde el principio como una Roma cristiana, sin las asociaciones paganas de la antigua capital y estratégicamente posicionada para controlar las rutas comerciales entre el Mediterráneo y el Mar Negro, así como para responder rápidamente a amenazas en las fronteras oriental y danubiana. La fundación de Constantinopla, aunque no significaba el abandono formal de Roma, marcaba simbólicamente el desplazamiento del centro de gravedad del imperio hacia Oriente, donde las provincias griegas más ricas y pobladas superaban en importancia económica a las regiones occidentales cada vez más empobrecidas y amenazadas. Constantino murió en el año 337, supuestamente bautizado en su lecho de muerte, dejando un imperio transformado que sus hijos dividieron inmediatamente entre ellos. Después de décadas de guerras civiles esporádicas entre los herederos de Constantino, en el año 361, un desarrollo sorprendente ocurrió cuando Juliano, sobrino de Constantino el Grande, se convirtió en emperador y rápidamente reveló que, a pesar de haber sido criado como cristiano, en secreto había mantenido su devoción a los dioses tradicionales romanos. Este emperador, conocido en la historiografía cristiana como Juliano el Apóstata debido a su abandono del cristianismo, intentó durante su breve reinado revertir la cristianización del imperio y restaurar los cultos paganos tradicionales. Juliano retiró los privilegios especiales que los emperadores cristianos anteriores habían concedido a la Iglesia, restauró templos paganos que habían sido cerrados o convertidos y trató de crear una especie de paganismo organizado que pudiera competir con la estructura institucional bien desarrollada del cristianismo. Sin embargo, su programa de restauración pagana carecía de apoyo popular significativo en un imperio donde el cristianismo había penetrado profundamente en todos los niveles sociales durante las décadas anteriores.
El reinado y las reformas de Juliano terminaron abruptamente en el año 363, cuando murió de una herida recibida durante una campaña mal concebida contra el imperio persa sasánida. Según la leyenda cristiana, sus últimas palabras fueron «Vicisti Galilae» o «Has vencido Galileo», refiriéndose a Cristo, aunque esta historia probablemente es apócrifa. Su muerte marcó el fin del paganismo como fuerza política significativa en el imperio, y sus sucesores rápidamente revirtieron sus políticas, retornando al cristianismo como religión favorecida del Estado. Durante las 2 décadas siguientes, el imperio enfrentó crecientes presiones en todas sus fronteras mientras la cohesión interna continuaba deteriorándose, preparando el escenario para la catástrofe más significativa del siglo IV. El 9 de agosto del año 378, cerca de la ciudad de Adrianópolis en Tracia, el emperador Valente lideró un ejército de aproximadamente 20.000 soldados en batalla contra un ejército de godos que habían cruzado previamente el Danubio como refugiados huyendo de los hunos, pero que se habían rebelado contra los abusos de los oficiales romanos corruptos. En una demostración catastrófica de la incompetencia militar romana y la efectividad de los guerreros germánicos, los godos aniquilaron completamente al ejército imperial, matando aproximadamente 2/3 de las fuerzas romanas, incluyendo al propio emperador, cuyo cuerpo nunca fue recuperado del campo de batalla. Adrianópolis fue posiblemente la derrota más desastrosa que Roma había sufrido desde la batalla de Canas contra Aníbal más de 500 años antes, y sus consecuencias psicológicas fueron aún más significativas que las pérdidas materiales inmediatas. La batalla demostró inequívocamente que los bárbaros podían derrotar y destruir ejércitos imperiales en batalla campal, destruyendo el mito de invencibilidad militar romana que durante siglos había mantenido a los enemigos intimidados. Para restaurar la situación después de este desastre, el emperador occidental Graciano elevó a Teodosio, un comandante militar hispano, al trono oriental en el año 379. Teodosio, posteriormente conocido como Teodosio el Grande, gobernaría las provincias orientales durante 16 años y se convertiría en el último emperador que controlaría, aunque brevemente, tanto Oriente como Occidente. En febrero del año 380, Teodosio promulgó el Edicto de Tesalónica, que declaraba al cristianismo niceno la única religión oficial y legítima del Imperio Romano, convirtiendo efectivamente todas las demás formas de culto, tanto el paganismo tradicional como las herejías cristianas, en ofensas ilegales. Durante la década siguiente, Teodosio intensificó progresivamente la represión de los cultos paganos, cerrando templos antiguos, prohibiendo sacrificios y eventualmente suprimiendo incluso los Juegos Olímpicos, que habían celebrado continuamente durante más de 1000 años, porque se consideraban un festival pagano inaceptable en un imperio cristiano. Mientras tanto, Teodosio enfrentaba el problema insoluble de los godos que habían derrotado a Valente en Adrianópolis, pueblos que ahora vagaban por las provincias balcánicas saqueando a voluntad, pero que eran demasiado numerosos y poderosos para ser expulsados militarmente. Finalmente, Teodosio negoció un tratado que permitía a los godos establecerse dentro del imperio como foederati, supuestamente aliados que mantendrían su propia organización tribal y leyes bajo sus propios jefes, pero que proporcionarían tropas para defender el imperio cuando fuera necesario. Este acuerdo establecía un precedente extremadamente peligroso al permitir que grupos bárbaros enteros se establecieran dentro de las fronteras imperiales mientras mantenían su identidad separada y lealtad a sus propios líderes en lugar de al emperador romano, socavando fundamentalmente el principio de integración cultural que había sido la base del éxito imperial romano durante siglos. Cuando Teodosio murió en enero del año 395, dividió formalmente el imperio entre sus 2 hijos. Arcadio, de 17 años, recibió las provincias orientales con capital en Constantinopla, mientras que Honorio, de apenas 10 años, obtuvo las provincias occidentales desde su capital en Milán. Aunque técnicamente el imperio permanecía unificado bajo la ficción legal de que ambos hermanos gobernaban conjuntamente un estado único, en la práctica esta división resultó permanente e irreversible. Las 2 mitades del imperio nunca se reunificarían bajo un solo gobernante,
y gradualmente desarrollarían trayectorias históricas completamente divergentes. Oriente, con sus provincias más ricas, ciudades más grandes, fronteras más defendibles y administración más eficiente, sobreviviría como el Imperio bizantino durante otros 1000 años, preservando la civilización grecorromana y el cristianismo ortodoxo. Occidente empobrecido, despoblado, rodeado de enemigos y gobernado por emperadores débiles manipulados por generales bárbaros, tenía apenas 81 años de vida restante antes de su extinción final. El imperio que Augusto había fundado como un Estado universal eterno se encontraba ahora irrevocablemente dividido, con su mitad occidental deslizándose inexorablemente hacia el colapso político, mientras oleadas sucesivas de invasores bárbaros se preparaban para administrar los golpes finales que destruirían definitivamente la autoridad imperial romana en Occidente. En el amanecer del año 396, el Imperio Romano de Occidente inició su existencia independiente bajo circunstancias profundamente desfavorables que prácticamente garantizaban su fracaso eventual. El joven emperador Honorio, quien apenas contaba con 11 años de edad cuando heredó la mitad occidental del mundo romano, carecía completamente de la experiencia, el carácter y la capacidad necesarios para gobernar un imperio que enfrentaba amenazas existenciales en todas sus fronteras. Desde su corte en Milán, ciudad que había reemplazado a Roma como capital administrativa debido a su posición estratégica más cercana a las fronteras amenazadas, este emperador niño dependía enteramente de su regente y comandante militar supremo, el general Estilicón. Este último, irónicamente, era de ascendencia vándala por parte paterna, aunque completamente romanizado y leal al imperio que su padre había servido fielmente durante décadas. La situación creaba una paradoja extraordinaria. El último gran defensor del Imperio Romano Occidental era él mismo un bárbaro por sangre, comandando ejércitos cada vez más compuestos por soldados germánicos para defender la civilización romana contra otros pueblos germánicos que buscaban entrar en el imperio. Las fronteras occidentales, especialmente las líneas del Rin y el Danubio, que durante siglos habían separado la civilización romana de los pueblos bárbaros del norte, se encontraban bajo una presión sin precedentes debido a un fenómeno que transformaría completamente el mapa político de Europa. Desde las estepas de Asia Central, un pueblo nómada de origen túrquico conocido como los hunos había comenzado una migración hacia el oeste, empujando delante de ellos a todas las tribus germánicas que encontraban en su camino. Estos guerreros esteparios, maestros de la equitación y el tiro con arco desde sus caballos, aterrorizaban a los germanos con su ferocidad, su movilidad extraordinaria y sus tácticas de combate completamente desconocidas en Europa. En consecuencia, pueblos germánicos enteros, huyendo del terror huno, se agolpaban contra las fronteras romanas no tanto con intención de destruir el imperio, como buscando refugio dentro de sus límites y acceso a sus tierras fértiles. Este efecto dominó convertiría las próximas décadas en un período de migraciones masivas que los historiadores modernos llaman las invasiones bárbaras. Aunque muchos de estos movimientos eran menos invasiones militares deliberadas que migraciones forzadas de pueblos desesperados. Entre estos pueblos desplazados, los visigodos bajo su ambicioso caudillo Alarico representaban el problema más inmediato y peligroso para el gobierno de Honorio. Estos godos occidentales, descendientes de aquellas tribus que habían cruzado el Danubio como refugiados en el año 376 y posteriormente habían destruido al ejército imperial en Adrianópolis, habían sido asentados en los Balcanes como foederati con el estatus nominal de aliados del imperio. Sin embargo, Alarico consideraba que el acuerdo era insuficiente y humillante, reclamando tierras más ricas, un cargo oficial en el ejército romano y subsidios más generosos para su pueblo. Cuando estas demandas fueron rechazadas, Alarico lideró a sus guerreros en múltiples invasiones de Italia durante los primeros años del siglo V. En el año 401, su ejército cruzó los Alpes orientales y penetró en la península italiana, saqueando ciudades del norte y amenazando directamente a Milán, donde la corte imperial observaba con horror cómo un ejército bárbaro violaba el territorio sagrado de Italia por primera vez en siglos,
Estilicón, reuniendo apresuradamente todas las fuerzas disponibles, incluyendo legiones retiradas de Britania y la Galia, enfrentó a Alarico en la batalla de Pollentia el 6 de abril del año 402. Esta confrontación, librada durante la celebración cristiana de Pascua, cuando los romanos esperaban que nadie atacaría, terminó con una victoria táctica romana que obligó a Alarico a retirarse de Italia, pero el costo había sido enorme y la victoria incompleta. El ejército visigodo permanecía intacto como amenaza potencial y la necesidad de concentrar todas las tropas disponibles en Italia había dejado otras fronteras peligrosamente desprotegidas. Por otra parte, el trauma psicológico de ver soldados bárbaros en suelo italiano convenció a Honorio de que Milán, a pesar de su conveniencia administrativa, estaba demasiado cerca de las fronteras amenazadas. En consecuencia, el emperador trasladó su corte a Rávena, una ciudad en la costa adriática rodeada por pantanos y marismas que la hacían virtualmente inexpugnable para ejércitos sin capacidades navales significativas. Esta decisión, aunque tácticamente sensata, simbolizaba la creciente debilidad imperial. El emperador romano se escondía en una fortaleza natural pantanosa, incapaz de defender su imperio, excepto refugiándose en terrenos inaccesibles. Mientras Estilicón lidiaba con Alarico en Italia, las defensas fronterizas en el norte colapsaban de manera catastrófica. La víspera del Año Nuevo del 407, en la helada noche del 31 de diciembre del 406, una coalición de pueblos germánicos que incluía vándalos, alanos y suevos aprovechó que el Rin se había congelado sólidamente para cruzar en masa este río que normalmente constituía una barrera natural formidable. Las guarniciones romanas, reducidas drásticamente porque sus mejores tropas habían sido transferidas a Italia para combatir a Alarico, no pudieron ofrecer resistencia significativa contra esta avalancha humana. Decenas de miles de guerreros bárbaros con sus familias, ganado y posesiones cruzaron hacia la Galia romana, iniciando una invasión que transformaría permanentemente el panorama político de Occidente. Durante los siguientes 3 años, estos pueblos vagaron por la Galia saqueando ciudades, destruyendo villas rurales y devastando la infraestructura agrícola que durante siglos había convertido a esta región en una de las más prósperas del Imperio Occidental. Las ciudades galas, muchas de las cuales habían vivido sin fortificaciones durante la Pax Romana, quedaron indefensas ante estos invasores. Maguntia, la moderna Maguncia, fue completamente destruida con la masacre de prácticamente toda su población. Treveris, que había servido como capital imperial en el norte durante el siglo IV, fue saqueada. Augusta Treverorum, Durocortorum, Argentoratum y docenas de otras ciudades sufrieron destrucción y despoblación. Mientras tanto, el gobierno imperial en Rávena, incapaz de enviar ayuda militar significativa porque todos los recursos estaban comprometidos en defender Italia, básicamente abandonó la Galia a su suerte. Los aristócratas galorromanos intentaron organizar defensas locales contratando mercenarios bárbaros para combatir a otros bárbaros, pero estos esfuerzos fragmentados no podían reemplazar la estructura de defensa imperial centralizada que había colapsado. En el año 409, los vándalos, alanos y suevos que habían devastado la Galia durante 3 años cruzaron los Pirineos y entraron en Hispania, comenzando la conquista de la península ibérica. Para el año 411, estos pueblos habían establecido su dominio sobre la mayor parte de Hispania, dividiéndose el territorio mediante acuerdos mutuos. Los vándalos asdingos ocuparon Galicia en el noroeste, los suevos compartieron esta región, los vándalos silingos tomaron Bética en el sur, y los alanos controlaron Lusitania y Cartaginense en el centro y este. La península ibérica, que había sido territorio romano durante más de 600 años desde que Escipión Africano la conquistara durante la Segunda Guerra Púnica, pasaba ahora bajo control bárbaro con apenas resistencia militar organizada por parte del gobierno imperial. Únicamente la Tarraconense en el noreste permanecía bajo algún grado de control romano, aunque precario y sin defensas significativas. Simultáneamente, Britania experimentaba su propia crisis terminal.
Las legiones estacionadas en la isla, preocupadas por la situación caótica en el continente y temiendo ser abandonadas en una provincia periférica mientras el imperio colapsaba, habían proclamado una serie de usurpadores imperiales, siendo el más exitoso un comandante llamado Constantino III. Este pretendiente cruzó a la Galia en el año 407 con las mejores tropas británicas, intentando establecer su autoridad sobre las provincias occidentales. Aunque inicialmente controló gran parte de la Galia e Hispania, fue derrotado y ejecutado en el año 411. Sin embargo, las legiones que sacó de Britania nunca regresaron, dejando la isla completamente desprotegida. Cuando las comunidades britano-romanas, enfrentando invasiones de pictos desde el norte y piratas sajones desde el Mar del Norte, apelaron a Honorio para que enviara ayuda militar, el emperador respondió supuestamente con una carta instruyéndoles que se defendieran por sí mismos. Esta respuesta, fechada alrededor del año 410, marcó efectivamente el fin del dominio romano en Britania después de más de 350 años de gobierno imperial, continuo desde la conquista de Claudio en el año 43. En medio de estas catástrofes acumuladas, Estilicón, quien había sido el único baluarte efectivo defendiendo el imperio occidental, cayó víctima de intrigas palaciegas y paranoia imperial. El general vándalo había negociado pragmáticamente con Alarico, reconociendo que el imperio carecía de recursos para destruir militarmente a los visigodos y que era preferible manejarlos mediante diplomacia, subsidios y compromisos. Sin embargo, esta política realista fue interpretada por sus enemigos en la corte como traición, acusándolo de conspirar con los bárbaros para colocar a su propio hijo en el trono. En agosto del año 408, Honorio, convencido por estos consejeros hostiles, ordenó el arresto y ejecución de Estilicón. El general, demostrando su lealtad hasta el final, se entregó pacíficamente y fue decapitado en Rávena, sacrificando su vida para evitar una guerra civil que habría destruido definitivamente al imperio. Esta decisión desastrosa eliminó al único comandante militar competente disponible en Occidente, precisamente cuando el imperio más lo necesitaba. Las consecuencias de este error fatal se manifestaron inmediatamente cuando soldados romanos en toda Italia, influenciados por la propaganda xenófoba que había acompañado la caída de Estilicón, masacraron a las familias de los soldados auxiliares bárbaros que servían en el ejército romano. Esposas e hijos de guerreros germánicos que habían luchado fielmente defendiendo el imperio fueron asesinados por turbas romanas en ciudades donde habían vivido pacíficamente durante años. Esta atrocidad provocó la deserción masiva de aproximadamente 30.000 soldados auxiliares bárbaros quienes, enfurecidos por el asesinato de sus familias y ya sin ningún lazo de lealtad hacia Roma, marcharon hacia los Alpes para unirse al ejército de Alarico, fortaleciendo dramáticamente la amenaza visigoda precisamente cuando el imperio se había quedado sin su mejor general para enfrentarla. Alarico, reconociendo la debilidad extrema del imperio después de la ejecución de Estilicón y fortalecido por miles de desertores experimentados, renovó sus demandas de tierras, dinero y reconocimiento oficial. Cuando Honorio, refugiado detrás de las fortificaciones pantanosas de Rávena, rechazó todas las propuestas de compromiso, Alarico respondió marchando sobre Roma en el otoño del año 408. Durante los siguientes 2 años, el caudillo visigodo sitió la ciudad eterna en 3 ocasiones diferentes, cada vez apretando más el cerco, mientras el gobierno imperial en Rávena permanecía inactivo, incapaz o no dispuesto a organizar una fuerza de alivio. El primer asedio, en el año 408, terminó cuando el Senado romano negoció un rescate masivo pagando a Alarico 5.000 libras de oro, 30.000 libras de plata, 4.000 túnicas de seda, 3.000 pieles teñidas de púrpura y 3.000 libras de pimienta, esta última un lujo extraordinariamente valioso en la antigüedad. Esta enorme transferencia de riqueza, que requirió fundir estatuas de oro y plata de templos paganos porque el tesoro público estaba vacío, compró únicamente un respiro temporal. Cuando las negociaciones subsecuentes con Honorio fracasaron repetidamente debido a la terquedad del emperador y la influencia de consejeros que preferían el desastre antes que comprometerse con bárbaros, Alarico regresó a Roma en el año 409. Esta vez,
En lugar de simplemente asediar la ciudad, organizó un golpe político proclamando un senador romano llamado Prisco Átalo como emperador rival, esperando usar esta marioneta para obtener sus objetivos. Sin embargo, cuando esta estratagema tampoco produjo resultados satisfactorios, Alarico finalmente perdió la paciencia con las negociaciones infructuosas. En la noche del 24 de agosto del año 410, después de que supuestamente traidores dentro de la ciudad abrieran la puerta Salaria, el ejército visigodo entró en Roma. Por primera vez en casi 800 años, desde que los galos de Breno la saquearon en el año 387 a.C., una fuerza enemiga ocupaba y saqueaba la ciudad eterna. Durante 3 días, los guerreros visigodos recorrieron Roma tomando cualquier objeto de valor que pudieran encontrar, aunque Alarico, quien era cristiano arriano, ordenó que las iglesias fueran respetadas y que no se cometieran violaciones ni asesinatos innecesarios. En consecuencia, aunque la ciudad fue completamente despojada de sus tesoros portables acumulados durante siglos, el saqueo fue relativamente ordenado para los estándares antiguos, sin la masacre generalizada que normalmente acompañaba la captura de ciudades. Palacios senatoriales fueron vaciados de sus riquezas, templos paganos fueron despojados de sus ornamentos y miles de romanos aristócratas fueron tomados como rehenes para obtener rescates. No obstante, el impacto psicológico del evento trascendía completamente el daño material real. La noticia de que Roma había caído ante los bárbaros conmocionó al mundo mediterráneo entero, provocando una crisis espiritual en la civilización romana que se preguntaba cómo era posible que la ciudad que había conquistado el mundo conocido hubiera sido humillada por guerreros germánicos. San Jerónimo, viviendo como asceta en Belén cuando llegaron las noticias del saqueo, escribió patéticamente: «La voz se me ahoga, y mientras dicto estas palabras, los sollozos interrumpen mi discurso. La ciudad que conquistó todo el universo ha sido conquistada». En el norte de África, San Agustín, obispo de Hipona, comenzó a escribir su obra maestra, La ciudad de Dios, parcialmente como respuesta a paganos romanos que argumentaban que el desastre había ocurrido porque Roma había abandonado a sus dioses tradicionales en favor del cristianismo. Agustín respondía que las ciudades terrenales siempre caían y que únicamente la ciudad de Dios era eterna, iniciando una reorientación filosófica que desplazaría el énfasis del poder terrenal a la salvación espiritual. Esta transformación intelectual reflejaba una civilización que, enfrentada a la incapacidad de defenderse militarmente, buscaba consuelo espiritual para catástrofes políticas. Irónicamente, Alarico no tuvo oportunidad de disfrutar su victoria o establecer un reino permanente en Italia. Apenas unas semanas después de saquear Roma, mientras marchaba hacia el sur con intención de cruzar a África, el caudillo visigodo murió repentinamente, probablemente de fiebre o enfermedad, en la ciudad de Cosenza en Calabria. Sus guerreros, según la tradición, desviaron temporalmente el curso del río Busento, enterraron a su líder en el lecho seco del río junto con un tesoro considerable, y luego permitieron que las aguas retornaran a su cauce, ocultando permanentemente la ubicación de la tumba. Los esclavos que realizaron el trabajo fueron supuestamente ejecutados para garantizar que el secreto del lugar de descanso de Alarico muriera con ellos. Bajo el liderazgo del cuñado de Alarico, Ataulfo, los visigodos finalmente abandonaron Italia y marcharon hacia la Galia e Hispania, donde el emperador Honorio, demostrando la bancarrota total de autoridad imperial real, los reconoció como foederati, asentándolos en Aquitania en el año 418. Este acuerdo establecía el primer reino bárbaro permanente dentro de territorio que había sido romano, con capital en Tolosa, marcando el comienzo del fin del imperio territorial unificado en Occidente. Mientras los visigodos establecían su dominio en el suroeste de la Galia, otra amenaza aún más grave se materializaba en África del Norte. En el año 429, Genserico, el astuto y despiadado rey de los vándalos, lideró aproximadamente 80.000 personas, incluyendo guerreros, mujeres, niños y ancianos, en un cruce masivo del estrecho de Gibraltar desde Hispania hacia Mauretania.
Los vándalos habían sido expulsados gradualmente de Hispania por una combinación de presión visigoda y campañas romanas, y Genserico buscaba un territorio donde pudiera establecer un reino permanente sin interferencia. El norte de África, con su clima mediterráneo favorable, sus ricas ciudades comerciales y sus enormes haciendas de grano, representaba un premio irresistible. Durante la década de 80 siguiente, los vándalos conquistaron metódicamente todas las provincias africanas occidentales, enfrentando únicamente resistencia débil e inefectiva de las fuerzas romanas locales que carecían de apoyo desde Italia. La catástrofe alcanzó su culminación el 19 de octubre del año 439, cuando los vándalos capturaron Cartago, la segunda ciudad más grande de Occidente después de Roma y el centro económico más importante de África. La pérdida de Cartago representaba un desastre económico de magnitud incalculable para el Imperio Occidental. África del Norte había servido durante siglos como el principal granero que alimentaba a Italia, enviando anualmente cientos de miles de toneladas de trigo a Roma y otras ciudades italianas. Con África bajo control vándalo, este suministro vital quedaba cortado, provocando hambrunas periódicas en Italia y forzando al gobierno imperial a buscar fuentes alternativas de grano a precios mucho más altos. Además, Genserico no se contentó con controlar territorio terrestre, sino que construyó una formidable flota de guerra que dominó el Mediterráneo occidental durante décadas, atacando las costas de Italia, Sicilia, Cerdeña y Córcega con impunidad y bloqueando rutas comerciales vitales que habían sostenido la economía imperial durante generaciones. Desde su base en Cartago, el reino vándalo se convirtió en un estado pirata permanente que aterrorizaba las costas mediterráneas y desafiaba abiertamente el poder imperial. Los intentos romanos de reconquistar África fracasaron repetidamente ante la combinación del poder naval vándalo y el genio estratégico de Genserico. Por otra parte, los vándalos, quienes eran cristianos arrianos como los visigodos, perseguían sistemáticamente a la población católica del norte de África, confiscando iglesias, exiliando obispos y creando una situación religiosa que añadía tensiones sectarias a los conflictos políticos. La pérdida de las provincias africanas más prósperas reducía dramáticamente los ingresos fiscales disponibles para el gobierno imperial occidental, creando un círculo vicioso donde la falta de dinero impedía reclutar ejércitos suficientes, lo cual a su vez permitía más pérdidas territoriales que reducían aún más los ingresos. Mientras el imperio occidental se desintegraba progresivamente, una nueva amenaza aún más terrible emergía desde las estepas orientales. Los hunos, cuya presión migratoria había iniciado las invasiones germánicas décadas antes, finalmente se organizaron bajo un líder de genio militar excepcional llamado Atila, quien junto con su hermano Bleda había heredado el liderazgo de la Confederación Juna en el año 434. Después de asesinar a su hermano en el 445 para convertirse en gobernante único, Atila consolidó su poder sobre los pueblos sometidos de Europa Central y comenzó a extorsionar tributos masivos tanto del Imperio Oriental como Occidental mediante la amenaza de invasión devastadora. Desde su base en la gran llanura húngara, Atila comandaba un imperio estepario que se extendía desde el Rin hasta el Volga, reuniendo guerreros no solo hunos, sino también de numerosas tribus germánicas sometidas que lo seguían tanto por temor como por la promesa de botín. En el año 451, por razones que los historiadores todavía debaten, Atila dirigió su atención hacia Occidente, cruzando el Rin con un ejército masivo que los cronistas contemporáneos, probablemente exagerando, estimaban en 500.000 hombres. La realidad era probablemente entre 50 y 100.000 guerreros, pero incluso este número más conservador representaba una fuerza formidable que devastaba todo a su paso. Las ciudades de la Galia cayeron una tras otra ante esta avalancha bárbara. Metz fue completamente arrasada con masacre generalizada de su población. Reims, Estrasburgo, Colonia y numerosas otras ciudades sufrieron destrucción similar. Atila finalmente sitió Aurelianum, la moderna Orleans, que resistió heroicamente hasta que llegó una fuerza de socorro.
Esta fuerza, comandada por Aecio, el último gran general romano de Occidente, representaba una coalición extraordinaria que unía legiones romanas con guerreros visigodos, burgundios, alanos, francos y sajones, demostrando cómo los reinos bárbaros asentados dentro del antiguo territorio imperial tenían ahora interés propio en defender sus nuevas patrias contra invasores externos. La batalla decisiva ocurrió en algún lugar de los campos cataláunicos, probablemente cerca de la moderna Châlons-en-Champagne, aunque la ubicación exacta permanece incierta. Este enfrentamiento épico, librado en junio o julio del 451, enfrentó a dos de los ejércitos más grandes reunidos en Europa desde las guerras civiles del siglo III. El cronista Jordanes, escribiendo un siglo después basándose en fuentes anteriores ahora perdidas, afirmaba que murieron 162.000 hombres, y otras fuentes antiguas mencionaban 300.000 muertos, pero estas cifras son claramente exageradas, aunque la batalla fue indudablemente masiva y sangrienta. La coalición romano-germánica liderada por Aecio y el rey visigodo Teoderico I logró detener el avance uno después de combates encarnizados que duraron todo el día. Teoderico murió heroicamente durante la batalla, supuestamente aplastado bajo su propio caballo, pero su hijo Torismundo asumió el mando y los visigodos lucharon con furia renovada vengando a su rey caído. Al final del día, aunque técnicamente ninguno de los bandos había conseguido una victoria decisiva en términos puramente tácticos, Atila reconoció que no podía alcanzar sus objetivos estratégicos y se retiró hacia el Rin durante la noche, abandonando su invasión de la Galia. Los campos cataláunicos representaron la última gran victoria militar romana en Occidente, un triunfo que demostró que los bárbaros unidos todavía podían defender la civilización romana contra amenazas externas, aunque paradójicamente tanto el comandante imperial como la mayoría de sus soldados eran ellos mismos de origen germánico. Aecio, cuya madre era italiana, pero cuyo padre posiblemente tenía ascendencia escita, había pasado tiempo como rehén entre los hunos en su juventud y conocía personalmente a Atila, añadiendo una dimensión personal fascinante a este conflicto entre antiguos conocidos. Sin embargo, Atila no había terminado con el Imperio Occidental. En el año 452 invadió Italia directamente, cruzando los Alpes orientales con su ejército huno reconstituido. La ciudad de Aquilea, que guardaba la entrada nororiental de Italia, resistió durante meses en un asedio que Atila casi había abandonado cuando supuestamente observó que las cigüeñas evacuaban la ciudad con sus crías, interpretando esto como presagio divino de que la ciudad caería. Cuando finalmente Aquilea fue capturada, los hunos la destruyeron tan completamente que la ciudad nunca se recuperó, y sus refugiados huyeron a las lagunas cercanas, donde fundaron asentamientos que eventualmente se convertirían en Venecia. Padua, Milán, Verona y numerosas otras ciudades del norte de Italia sufrieron saqueos similares mientras el ejército huno avanzaba aparentemente sin oposición hacia Roma. El emperador Honorio había muerto en el año 423 y su sucesor Valentiniano III, gobernando desde Rávena, carecía completamente de recursos militares para defender Italia. En esta situación desesperada, el Papa León I viajó personalmente hacia el norte para encontrarse con Atila, en un encuentro dramático que ocurrió cerca del río Mincio en julio del 452. Los detalles exactos de esta reunión permanecen inciertos, rodeados de leyenda y hagiografía cristiana que atribuyó el resultado a intervención divina. Según tradiciones posteriores, Atila vio una visión aterradora de San Pedro y San Pablo, amenazándolo con muerte si dañaba Roma, convenciéndolo de retirarse. La realidad probablemente fue más prosaica. El ejército huno sufría de enfermedades epidémicas comunes en el verano italiano. Italia había sido tan devastada por invasiones previas que ofrecía poco botín, y el emperador oriental Marciano había aprovechado la ausencia de Atila para atacar territorios hunos en los Balcanes. Además, León probablemente ofreció un tributo sustancial. La combinación de todos estos factores pragmáticos convenció a Atila de aceptar el dinero y retirarse sin atacar Roma, ahorrando a la ciudad un segundo saqueo que habría sido probablemente mucho más destructivo que el visigodo 42 años antes.
El peligro I terminó súbitamente en el año 453, cuando Atila murió durante su noche de bodas con una nueva esposa joven llamada Íldico. Según el historiador Prisco, el caudillo I sufrió una hemorragia nasal severa durante la noche mientras yacía inconsciente por embriaguez, ahogándose en su propia sangre sin que su nueva esposa se diera cuenta hasta la mañana siguiente. Esta muerte anticlimática de uno de los conquistadores más temibles de la historia provocó el colapso inmediato del Imperio I. Los hijos de Átila lucharon entre sí por la sucesión, mientras los pueblos germánicos sometidos se rebelaron contra el dominio huno. En la batalla de Nedao, en el año 454, una coalición de gépidos, ostrogodos y otros pueblos germánicos destruyó el poder militar huno, y en cuestión de años, los hunos desaparecieron completamente de Europa central, dejando apenas rastros arqueológicos de su paso. Fueron reemplazados por los mismos pueblos germánicos que habían dominado, especialmente los ostrogodos, quienes eventualmente jugarían un papel crucial en Italia. Mientras tanto, el Imperio Romano de Occidente continuaba su declive inexorable bajo una sucesión de emperadores débiles controlados por generales bárbaros. Valentiniano III, quien había gobernado nominalmente desde el año 425, debía su posición principalmente a Aecio, el vencedor de los campos cataláunicos. Sin embargo, en un acto de estupidez paranoica que recordaba la ejecución de Estilicón décadas antes, Valentiniano asesinó personalmente a Aecio en el año 454, supuestamente celoso del prestigio militar del general. Un comentarista contemporáneo observó correctamente que el emperador había cortado su mano derecha con su mano izquierda. 6 meses después, en marzo del 455, Valentiniano fue a su vez asesinado por guardaespaldas leales a Aecio, terminando la línea dinástica teodosiana que había gobernado desde Teodosio I. El trono pasó a Petronio Máximo, un senador rico que había supuestamente conspirado en el asesinato de Valentiniano, inaugurando un período de anarquía imperial aún más extrema. Petronio Máximo cometió el error catastrófico de forzar a Eudoxia, la viuda de Valentiniano y hija del emperador oriental Teodosio II, a casarse con él para legitimar su usurpación. Eudoxia, ultrajada, supuestamente envió un mensaje secreto a Genserico en Cartago invitándolo a vengar el asesinato de su esposo y rescatarla de su matrimonio forzado. Si esta historia es cierta o simplemente una justificación posterior para la invasión vándala, permanece debatible, pero en cualquier caso, Genserico no necesitaba mucha excusa para atacar Roma. En mayo del 455, una flota vándala navegó desde Cartago hacia Italia, sin encontrar oposición naval alguna. Petronio Máximo, habiendo reinado apenas 75 días, intentó huir de Roma, pero fue asesinado por una turba romana, enfurecida que lo culpaba por la catástrofe inminente. Cuando los vándalos llegaron a Roma el 2 de junio, encontraron la ciudad sin defensa y sin emperador. Una vez más, el Papa León salió a encontrar al invasor bárbaro, pero esta vez sus poderes de persuasión fueron mucho menos efectivos. Genserico aceptó no quemar la ciudad ni masacrar sistemáticamente a su población, pero por lo demás se dedicó metódicamente a saquear Roma durante 14 días consecutivos. A diferencia del relativamente ordenado saqueo visigodo de 45 años antes, los vándalos realizaron un pillaje sistemático y exhaustivo que despojó a Roma de virtualmente todo objeto de valor que quedaba. Edificios públicos fueron vaciados de sus ornamentos de bronce y mármol, iglesias fueron saqueadas a pesar de la promesa de respeto, palacios aristocráticos fueron completamente despojados y, según tradiciones posteriores, Genserico incluso ordenó arrancar las tejas de bronce dorado del templo de Júpiter Capitolino. Entre el botín llevado a Cartago se encontraban los tesoros sagrados del templo de Jerusalén que el emperador Tito había traído a Roma después de destruir Jerusalén en el año 70, completando un círculo histórico extraordinario donde objetos sagrados judíos pasaban de Jerusalén a Roma y luego a Cartago. Más humillante aún, Genserico capturó a la emperatriz viuda Eudoxia y a sus 2 hijas, Eudocia y Placidia,
llevándolas a Cartago como cautivas. Eudocia fue posteriormente casada con Hunerico, el hijo de Genserico, creando una conexión dinástica extraordinaria entre la familia imperial romana y la realeza vándala. Esta segunda humillación de Roma en medio siglo destruyó cualquier resto del prestigio imperial que pudiera haber sobrevivido al saqueo visigodo. El término vandalismo, usado modernamente para describir destrucción gratuita, deriva directamente de este evento, aunque históricamente es injusto porque el saqueo vándalo, aunque exhaustivo, fue relativamente ordenado y no más destructivo que muchos otros en la antigüedad. La verdadera significancia del evento era psicológica. Roma, que durante un milenio había sido el símbolo del poder y la civilización invencibles, había sido saqueada 2 veces en menos de medio siglo, demostrando definitivamente que la autoridad imperial occidental era completamente hueca. Después del saqueo vándalo, el Imperio Romano de Occidente continuó existiendo técnicamente durante otros 21 años, pero como poco más que una ficción política controlando únicamente Italia y fragmentos de territorio adyacente, mientras emperadores títeres se sucedían rápidamente bajo el control de generales bárbaros que eran los verdaderos detentadores del poder. La Galia estaba dividida entre visigodos, burgundios y francos. Hispania pertenecía a visigodos y suevos. África estaba firmemente en manos vándalas. Britania había desaparecido completamente del mundo romano, fragmentándose en pequeños reinos britano-romanos que gradualmente sucumbían ante invasores anglosajones. El imperio que había dominado el mundo mediterráneo se había reducido a poco más que la península italiana, y aún esta última estaba empobrecida, despoblada y militarmente indefensa, esperando únicamente el golpe final que pondría fin formalmente a lo que esencialmente ya había muerto. Durante los 20 años que siguieron al saqueo vándalo de Roma, en el año 455, el Imperio Romano de Occidente continuó existiendo como entidad política formal, pero esta supervivencia nominal ocultaba una realidad devastadora. El imperio se había convertido en poco más que un cascarón vacío controlando únicamente Italia y pequeños fragmentos de territorio adyacente, gobernado por una sucesión vertiginosa de emperadores marionetas manipulados por generales de origen bárbaro que ejercían el verdadero poder detrás del trono. Entre el asesinato de Valentiniano III en el año 455 y la deposición final de Rómulo Augustulo en el 476, no menos de 9 hombres diferentes reclamaron el título imperial en Occidente, ninguno con autoridad real más allá de Italia, y la mayoría reinando durante periodos ridículamente breves antes de ser violentamente eliminados o abandonados por sus propios partidarios. Esta inestabilidad extrema reflejaba la bancarrota total del sistema imperial occidental, donde el título de emperador había perdido todo significado práctico excepto como herramienta de legitimación para los comandantes militares bárbaros que realmente controlaban los recursos militares disponibles. El periodo estuvo dominado por Ricimero, un general de ascendencia sueva por parte paterna y visigoda por materna, quien desde el año 456 hasta su muerte en el 472 ejerció control casi absoluto sobre Italia y el gobierno imperial occidental. Ricimero, debido a su origen bárbaro, no podía aspirar personalmente al trono imperial porque la tradición romana, aunque cada vez más obsoleta, todavía requería que los emperadores fueran ciudadanos romanos de nacimiento. En consecuencia, este comandante germánico se convirtió en el hacedor de reyes por excelencia, elevando y destruyendo emperadores según sus necesidades políticas y militares del momento. Durante sus 16 años de dominación, Ricimero proclamó y posteriormente eliminó a no menos de 5 emperadores diferentes, tratando el título imperial como una posición completamente subordinada a su propia autoridad militar. Avito, el primero de estos emperadores títeres, reinó apenas 14 meses antes de ser depuesto y forzado a retirarse como obispo. Mayoriano, su sucesor, demostraría ser significativamente más problemático para el general bárbaro. Mayoriano, quien gobernó entre los años 457 y 461,
representó el último intento genuino de restaurar el poder imperial occidental mediante reformas internas y reconquista militar de los territorios perdidos. Este emperador, a diferencia de los títeres pasivos que lo precedieron y siguieron, era él mismo un comandante militar experimentado con visión estratégica clara de lo que se necesitaba para salvar el imperio. Reconociendo que la debilidad militar romana era la raíz de todos los demás problemas, Mayoriano emprendió una reorganización completa del ejército occidental, reclutando nuevos soldados, restaurando la disciplina que se había evaporado durante décadas de desintegración y reinstaurando entrenamientos rigurosos que habían caracterizado a las legiones en tiempos mejores. Simultáneamente implementó reformas administrativas diseñadas para aliviar la presión fiscal sobre la población empobrecida, reconociendo que los impuestos excesivos estaban destruyendo la base económica del imperio más efectivamente que cualquier invasor bárbaro. Con estas reformas internas en progreso, Mayoriano lanzó campañas militares ambiciosas para recuperar territorios perdidos. En la Galia logró victorias significativas contra los burgundios y estableció algún grado de control imperial sobre regiones que habían estado efectivamente independientes durante décadas. En Hispania, sus fuerzas empujaron a los suevos de vuelta a Galicia, restaurando temporalmente la autoridad romana sobre gran parte de la península. Estos éxitos generaron esperanza genuina de que el imperio occidental podría estabilizarse y quizás eventualmente recuperar algo de su antiguo poder. Sin embargo, Mayoriano reconocía que la amenaza más grave para la supervivencia imperial era el reino vándalo en África del Norte, que no solo controlaba las provincias más ricas del imperio, sino que también dominaba el Mediterráneo occidental con su poderosa flota, estrangulando el comercio y atacando las costas italianas impunemente. En consecuencia, el emperador comenzó preparativos masivos para una expedición naval destinada a reconquistar Cartago y recuperar las provincias africanas. En el año 460, Mayoriano reunió una flota de aproximadamente 300 naves en el puerto español de Cartagena, preparándose para cruzar a África en lo que habría sido el intento más serio de revertir las pérdidas territoriales occidentales. No obstante, antes de que la expedición pudiera zarpar, el rey vándalo Genserico, quien había construido una red de espionaje efectiva que le mantenía informado de los desarrollos en territorio imperial, lanzó un ataque sorpresa devastador contra la flota romana anclada. Mediante una combinación de incursión nocturna, incendio provocado y captura directa, los vándalos destruyeron o capturaron virtualmente toda la flota imperial, eliminando en una sola noche las esperanzas de Mayoriano de reconquistar África. Esta catástrofe naval no solo terminó con la expedición africana, sino que destruyó la credibilidad militar del emperador y agotó los escasos recursos financieros que había logrado reunir con gran dificultad. Ricimero, quien nunca había apoyado realmente las ambiciones restauradoras de Mayoriano porque un emperador fuerte amenazaba su propio poder, aprovechó este fracaso para eliminar al emperador problemático. En agosto del año 461, apenas 5 días después de su regreso a Italia, Mayoriano fue arrestado por orden de Ricimero. El emperador fue formalmente depuesto, forzado a abdicar y ejecutado poco después, supuestamente por decapitación, aunque algunas fuentes sugieren que fue torturado hasta la muerte. Con Mayoriano murió la última oportunidad real de salvar el Imperio Romano de Occidente mediante reformas internas y reconquista militar. Los emperadores subsecuentes bajo Ricimero fueron marionetas completamente pasivas sin ambiciones personales ni capacidades militares. Livio Severo, proclamado inmediatamente después de la eliminación de Mayoriano, ni siquiera fue reconocido por el emperador oriental y probablemente nunca salió de Italia durante sus 4 años de reinado. Cuando Livio Severo murió convenientemente en el año 465, posiblemente envenenado por orden de Ricimero, el general bárbaro dejó el trono vacante durante más de un año, porque un emperador, incluso títere, era innecesario cuando Ricimero ejercía poder directo sobre Italia. Mientras estos juegos políticos se desarrollaban en Italia, la desintegración territorial del Imperio Occidental continuaba inexorablemente en todas las fronteras restantes.
Los visigodos, establecidos formalmente en Aquitania desde el año 418 como supuestos foederati del imperio, habían expandido sistemáticamente su reino, absorbiendo progresivamente más territorio en la Galia e Hispania. Bajo el rey Eurico, quien gobernó entre los años 466 y 484, los visigodos abandonaron completamente la ficción de ser aliados romanos y establecieron abiertamente un reino independiente que controlaba la mayor parte de Hispania y el sur de la Galia. Eurico promulgó su propio código legal, el primer código germánico escrito en latín, demostrando que los visigodos estaban creando estructuras estatales permanentes completamente independientes de cualquier autoridad imperial. En el Valle del Ródano, los burgundios establecieron su propio reino, controlando el sureste de la Galia. En el norte, los francos, bajo la dinastía merovingia, expandían su dominio sobre la Galia septentrional, sentando las bases de lo que eventualmente se convertiría en Francia. En Britania la situación había progresado aún más dramáticamente hacia la fragmentación completa del orden romano. Después de que el emperador Honorio abandonara efectivamente la isla en el año 410, las comunidades britano-romanas intentaron mantener estructuras civiles romanas y defenderse contra pictos, escotos y piratas sajones mediante sus propios recursos. Sin embargo, durante el siglo V, oleadas sucesivas de invasores anglosajones procedentes de Germania y Dinamia cruzaron el Mar del Norte, estableciéndose inicialmente como mercenarios contratados por jefes britano-romanos, pero eventualmente conquistando grandes porciones de la isla. A diferencia de las invasiones en el continente, donde los bárbaros germánicos generalmente adoptaban el latín, el derecho romano y el cristianismo, los anglosajones destruyeron casi completamente la civilización romana en Britania, reemplazando el latín con sus propias lenguas germánicas, el cristianismo con paganismo germánico y las ciudades romanas con aldeas rurales. Britania, que había sido provincia romana durante más de 350 años, desaparecía del mundo romano tan completamente que incluso el uso del latín se extinguió en las áreas conquistadas, un fenómeno único en las antiguas provincias occidentales. Mientras tanto, en África del Norte, el reino vándalo bajo Genserico alcanzó su máximo poder y extensión. Los vándalos controlaban no solo las ricas provincias africanas de Mauretania, Numidia y África proconsular, sino también las islas de Córcega, Cerdeña, las Baleares y partes de Sicilia. La flota vándala dominaba completamente el Mediterráneo occidental, atacando regularmente las costas de Italia, Grecia y Asia Menor en expediciones de saqueo que enriquecían el reino y aterrorizaban a las poblaciones costeras. El Imperio Occidental no tenía capacidad naval para desafiar este dominio marítimo vándalo, y todos los intentos de reconquistar África fracasaron miserablemente. La pérdida permanente de las provincias africanas, que durante siglos habían proporcionado el grano que alimentaba a Italia y generaban ingresos fiscales sustanciales, representaba un golpe económico del cual el Imperio Occidental nunca podría recuperarse. Sin los ingresos africanos, el gobierno imperial carecía de recursos para mantener un ejército significativo, lo cual a su vez permitía más pérdidas territoriales que reducían aún más los ingresos en un círculo vicioso de declive acelerado. La barbarización del ejército occidental, que había comenzado gradualmente durante el siglo IV, alcanzó su culminación completa en las décadas finales del imperio. Para el año 470, virtualmente ningún soldado en los ejércitos que defendían Italia era étnicamente romano en ningún sentido significativo. Los foederati germánicos, organizados en bandas tribales bajo sus propios jefes y conservando sus propias lenguas, costumbres y lealtades, constituían la totalidad de las fuerzas militares disponibles. Estos guerreros eran romanos únicamente de nombre, sin el entrenamiento, la disciplina, el equipo estandarizado, ni el sentido de identidad romana compartida que había caracterizado a las legiones tradicionales. Más fundamentalmente, su lealtad era personal a sus comandantes bárbaros, no institucional al emperador ni al Estado romano abstracto. Esta transformación significaba que el imperio
ya no tenía un ejército romano verdadero, sino únicamente alianzas precarias con bandas de guerra germánicas que podían cambiar de bando o rebelarse en cualquier momento según sus propios intereses percibidos. Después de la muerte de Ricimero en el año 472, el control sobre Italia y el título imperial pasaron brevemente a otros comandantes bárbaros antes de ser finalmente tomados por Orestes, un romano de Panonia que había servido previamente como secretario del temible Atila durante los años del poder huno. Orestes, utilizando las tropas bárbaras bajo su mando, derrocó al emperador Julio Nepote en el año 475, forzándolo a huir a Dalmacia, donde continuó reclamando el título imperial, aunque sin ningún poder real. Sin embargo, Orestes, consciente de que su origen provincial y carrera al servicio de los hunos hacían imposible que fuera aceptado personalmente como emperador, siguió el ejemplo de Ricimero, ejerciendo poder detrás del trono. En octubre del 475, proclamó emperador a su propio hijo adolescente, dándole los nombres resonantes pero irónicos de Rómulo Augusto, evocando tanto al legendario fundador de Roma como al primer emperador. Los contemporáneos, reconociendo la naturaleza risible de este emperador niño, lo apodaron burlonamente Rómulo Augustulo, el pequeño Augusto, un diminutivo despectivo que subrayaba tanto su juventud como su insignificancia política. Rómulo Augustulo, quien probablemente tenía entre 15 y 16 años cuando fue colocado en el trono, nunca ejerció autoridad real sobre nada. Su control nominal se extendía únicamente a Italia, y aún allí dependía completamente de la capacidad de su padre para mantener la lealtad de las tropas bárbaras que constituían la única fuerza militar significativa. El emperador oriental Zenón nunca reconoció a Rómulo, considerándolo un usurpador ilegítimo, y continuando reconociendo a Julio Nepote como emperador occidental legítimo, a pesar de que este último languidecía impotentemente en Dalmacia. Las provincias occidentales restantes ignoraban completamente al nuevo emperador, estando bajo control de reyes bárbaros que ni siquiera pretendían reconocer autoridad imperial. Rómulo Augustulo era emperador de nombre únicamente, presidiendo un imperio que ya no existía excepto en las ficciones legales cada vez más absurdas que Roma mantenía desesperadamente. La farsa terminó apenas 11 meses después de comenzar, cuando las mismas tropas bárbaras que habían instalado a Orestes en el poder se rebelaron contra su comandante. Los soldados germánicos, principalmente érulos, esciros y turcilingos que habían servido bajo Orestes, exigieron lo que consideraban su recompensa justa por años de servicio militar. Querían ser asentados permanentemente en Italia con tierras propias, específicamente reclamando 1/3 de todas las propiedades agrícolas en la península. Esta demanda, que habría desposeído masivamente a los terratenientes italianos romanos, era esencialmente idéntica a los acuerdos que habían permitido a visigodos, burgundios y vándalos establecerse en otras provincias occidentales. Los foederati bárbaros en Italia razonaban lógicamente que si sus contrapartes en la Galia e Hispania habían recibido tierras romanas, ellos merecían el mismo tratamiento por defender Italia. Orestes, quizás reconociendo que acceder destruiría el último vestigio de autoridad romana en Italia, o quizás simplemente respondiendo a la presión de los terratenientes italianos que serían desposeídos, rechazó categóricamente estas demandas. Esta negativa provocó una rebelión inmediata liderada por Odoacro, un comandante de las tropas germánicas cuyo origen exacto permanece incierto, aunque probablemente era érulo o esciro. Los soldados bárbaros rebeldes marcharon contra Orestes, derrotándolo en batalla cerca de Pavía en agosto del año 476 y capturándolo cuando intentaba buscar refugio en una iglesia. El anterior hacedor de emperadores fue ejecutado sumariamente el 28 de agosto, apenas 10 meses después de derrocar al emperador previo. Odoacro y su ejército victorioso avanzaron entonces sobre Rávena, donde el adolescente Rómulo Augustulo esperaba indefenso su destino detrás de las fortificaciones pantanosas que habían protegido a emperadores anteriores.
Sin embargo, Odoacro no encontró resistencia significativa cuando entró en Rávena el 4 de septiembre del año 476, una fecha que la tradición histórica ha consagrado como el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. Odoacro trató al último emperador occidental con notable clemencia, quizás reconociendo que el muchacho era completamente inocente de cualquier crimen real y simplemente había sido un peón impotente en las maniobras políticas de su padre. Rómulo Augustulo fue formalmente depuesto, despojado de la púrpura imperial, pero no ejecutado ni encarcelado. En cambio, Odoacro le otorgó una pensión generosa de 6.000 solidi anuales y le permitió retirarse con su familia al Castellum Luculanum, una villa fortificada espectacular en el promontorio de Pizzofalcone, cerca de Nápoles, que había pertenecido previamente al conspirador romano Lucio Licinio Lúculo. Allí, el último emperador occidental vivió tranquilamente durante décadas, probablemente hasta alrededor del año 511, sobreviviendo no solo a Odoacro, sino también al sucesor de este último, Teodorico el Ostrogodo. La historia registra que un abad llamado Rómulus dirigía un monasterio en el mismo lugar décadas después, y es posible, aunque no definitivamente comprobable, que el último emperador romano hubiera terminado sus días como monje cristiano. Más significativo que el destino personal de Rómulo fue la acción simbólica que Odoacro ejecutó inmediatamente después de la deposición. El nuevo gobernante de Italia reunió las insignias imperiales romanas, los símbolos físicos de la autoridad imperial que incluían la púrpura, la diadema y otros regalia ceremoniales, y los envió a Constantinopla junto con una embajada al emperador oriental Zenón. El mensaje era claro y revolucionario. Odoacro declaraba que ya no necesitaba haber un emperador en Occidente, que el imperio podía ser gobernado adecuadamente por un solo emperador en Constantinopla, y que él gobernaría Italia como representante subordinado del emperador oriental con el título de Patricius Romanorum. Esta acción, aunque formulada diplomáticamente, marcaba efectivamente el fin de la ficción del imperio occidental como entidad política separada. Por primera vez en 81 años no había ningún emperador occidental, ni siquiera un títere impotente reclamando autoridad sobre las provincias occidentales. Zenón, enfrentando sus propios problemas en Oriente y reconociendo la realidad del poder militar de Odoacro, aceptó pragmáticamente este arreglo, aunque técnicamente continuó reconociendo a Julio Nepote como emperador occidental legítimo hasta que este último fue asesinado en Dalmacia en el año 480. Después de esa fecha, la posición de emperador occidental simplemente dejó de existir. Odoacro gobernó Italia como Rex Italiae, rey de Italia, desde el año 476 hasta 493, manteniendo nominalmente lealtad al emperador oriental, pero ejerciendo poder independiente de facto. Su gobierno representaba una continuidad notable en muchos aspectos con la administración imperial anterior. Los romanos étnicos continuaron ocupando posiciones administrativas y burocráticas. El Senado romano siguió reuniéndose y aprobando decretos, aunque sin poder real. El derecho romano continuó siendo aplicado en los tribunales y el latín permaneció como lengua oficial de gobierno y administración. Para la mayoría de los habitantes de Italia, la transición de emperador romano a rey bárbaro fue probablemente menos dramática de lo que el simbolismo histórico sugeriría. Sin embargo, el gobierno de Odoacro fue relativamente breve porque el emperador oriental Zenón, aunque había aceptado inicialmente el arreglo, eventualmente decidió que prefería tener Italia controlada por un cliente más confiable. En el año 489, Zenón envió a los ostrogodos bajo su rey Teodorico, quien había estado causando problemas en los Balcanes, a conquistar Italia. Después de 4 años de guerra devastadora, Teodorico finalmente capturó Rávena en el año 493. En un banquete supuestamente celebrando una reconciliación entre los dos líderes, Teodorico personalmente asesinó a Odoacro, según algunas versiones cortándolo por la mitad con su espada. Teodorico estableció entonces el reino ostrogodo de Italia, que duraría hasta el año 553, cuando el emperador bizantino Justiniano reconquistó la península durante las devastadoras guerras góticas.
el reino ostrogodo de Teodorico, como el de Odoacro antes, mantuvo deliberadamente la continuidad con las instituciones romanas, empleando a romanos prominentes como Boecio y Casiodoro en posiciones administrativas altas y preservando la cultura latina y las leyes romanas, mientras los ostrogodos proporcionaban la fuerza militar. La caída del Imperio Romano de Occidente, tradicionalmente fechada en el año 476 con la deposición de Rómulo Augustulo, ha generado debates históricos durante más de 1500 años sobre sus causas fundamentales. Los historiadores modernos reconocen que reducir un proceso tan complejo y prolongado a una sola causa es inevitablemente simplista y que múltiples factores interconectados contribuyeron al colapso occidental. Desde una perspectiva militar, la barbarización progresiva del ejército romano destruyó la efectividad de las fuerzas imperiales, mientras simultáneamente trasladaba la lealtad de los soldados desde el Estado romano abstracto hacia comandantes bárbaros específicos. Las fronteras occidentales, especialmente las líneas del Rin y el Danubio, se volvieron progresivamente indefendibles cuando los recursos militares disminuyeron y las presiones bárbaras aumentaron. La decisión de asentar pueblos bárbaros enteros dentro del imperio como foederati, aunque dictada por necesidad militar inmediata, creó estados dentro del Estado que eventualmente se independizaron completamente. Desde una perspectiva económica, el Imperio Occidental experimentó un declive catastrófico en su base fiscal debido a múltiples factores convergentes. La pérdida de las provincias africanas a los vándalos en el año 439 eliminó la fuente más rica de ingresos imperiales y el suministro principal de grano para Italia. La inflación crónica durante el siglo III había destruido la confianza en la moneda romana y colapsado el comercio internacional. La despoblación causada por guerras continuas y plagas recurrentes redujo tanto la producción agrícola como la base de contribuyentes disponibles. Los impuestos excesivos, implementados desesperadamente para financiar ejércitos cada vez más grandes, empobrecieron a la población y destruyeron incentivos económicos. Las ciudades occidentales, que habían sido centros de comercio y manufactura durante la Pax Romana, declinaron dramáticamente en tamaño, riqueza y función económica. El colapso del comercio mediterráneo cuando piratas vándalos controlaron las rutas marítimas aisló económicamente a las regiones occidentales. Factores demográficos también contribuyeron significativamente al colapso occidental. Las plagas epidémicas, especialmente la peste antonina en el siglo II y la peste de Cipriano en el siglo III, mataron millones de personas y nunca permitieron que la población se recuperara completamente antes de que nuevas catástrofes golpearan. Las guerras continuas durante los siglos III, IV y V causaron mortalidad masiva y destruyeron infraestructura agrícola. La población del Imperio Occidental, que quizás había alcanzado 40 millones en su apogeo, probablemente se redujo a menos de 20 millones para el siglo V. Esta despoblación significaba menos soldados disponibles para defender fronteras, menos agricultores para cultivar alimentos y menos contribuyentes para financiar el gobierno. Las ciudades abandonadas y los campos despoblados que los observadores contemporáneos describieron atestiguaban el colapso demográfico que socavaba todos los demás aspectos de la sociedad imperial. Políticamente, el Imperio Occidental sufrió de inestabilidad crónica que impedía respuestas coherentes a las crisis acumuladas. La división permanente entre Oriente y Occidente, después del año 395, aunque inicialmente concebida como medida administrativa, resultó en la fragmentación del imperio en dos estados cada vez más divergentes que ocasionalmente cooperaban, pero más frecuentemente se ignoraban mutuamente o incluso trabajaban con propósitos contraintuitivos. Los emperadores occidentales del siglo V eran casi uniformemente débiles, jóvenes, incompetentes o controlados por generales bárbaros, incapaces de proporcionar el liderazgo fuerte que las circunstancias desesperadas requerían. Las guerras civiles recurrentes desperdiciaban recursos escasos en conflictos internos en lugar de defender fronteras externas. La administración imperial, aunque manteniendo formas burocráticas elaboradas, había perdido efectividad real para implementar políticas o recaudar impuestos eficientemente.
Socialmente, algunos historiadores han argumentado que el Imperio Occidental sufrió una pérdida de cohesión cívica y voluntad de defenderse. La corrupción endémica en todos los niveles del gobierno alienaba a los ciudadanos del Estado. Las poblaciones rurales, atadas a sus tierras por legislación diocleciánica y aplastadas por impuestos confiscatorios, tenían poco interés en defender un sistema que las explotaba despiadadamente. En algunas regiones, las poblaciones locales aparentemente recibían a los invasores bárbaros como liberadores de la opresión fiscal romana en lugar de como enemigos a resistir. La cristianización del imperio, aunque generalmente fortaleciendo la cohesión cultural, ocasionalmente distraía energías hacia controversias teológicas en momentos cuando amenazas militares requerían atención completa. Las divisiones entre cristianos ortodoxos, arrianos, donatistas y otras sectas creaban fragmentación religiosa que complicaba la unidad política. Factores ambientales y climáticos, cada vez más reconocidos por investigación reciente, también jugaron roles significativos. El periodo entre aproximadamente los años 250 y 500 experimentó un enfriamiento climático en Europa que acortó temporadas de crecimiento, redujo productividad agrícola y probablemente contribuyó a las migraciones bárbaras al hacer las regiones germánicas menos hospitalarias. Las sequías, inundaciones y otros desastres naturales golpearon repetidamente la producción de alimentos durante períodos cruciales. Estos factores ambientales, aunque no causantes directos del colapso, exacerbaron todas las demás presiones que el imperio enfrentaba. La pregunta inevitable surge: ¿por qué colapsó Occidente mientras Oriente sobrevivió como el Imperio bizantino durante otros 1000 años? Las respuestas revelan ventajas estructurales fundamentales que Oriente poseía. Constantinopla, con su posición en el Bósforo rodeada por agua en 3 lados y defendida por murallas masivas, era virtualmente inexpugnable, proporcionando una capital segura que nunca cayó ante enemigos externos hasta el año 1453. Las provincias orientales, especialmente Egipto, Siria y Asia Menor, eran significativamente más ricas, más pobladas y más urbanizadas que las provincias occidentales. Oriente tenía fronteras más compactas y defendibles, enfrentando principalmente amenazas persas que, aunque formidables, eran estados organizados con los cuales podían negociarse tratados en lugar de migraciones bárbaras incontrolables. La administración oriental era más eficiente, la recaudación de impuestos más efectiva, y los emperadores orientales generalmente más competentes que sus contrapartes occidentales. Oriente también evitó muchas de las invasiones devastadoras que destruyeron Occidente, en parte mediante diplomacia hábil que desviaba pueblos bárbaros hacia territorios occidentales. El legado del Imperio Romano de Occidente, a pesar de su extinción política, resultó extraordinariamente duradero e influyente. El derecho romano sobrevivió la caída política, siendo codificado definitivamente por el emperador oriental Justiniano en el siglo VI y permaneciendo como fundamento de sistemas legales en Europa continental hasta el presente. El latín, aunque dejó de ser hablado en su forma clásica, evolucionó en las lenguas romances que incluyen italiano, español, francés, portugués y rumano, habladas actualmente por más de 1000 millones de personas. La Iglesia Católica heredó la estructura administrativa del Imperio Romano, con el Papa en Roma asumiendo algo del prestigio y autoridad del antiguo emperador y la organización eclesiástica en diócesis, reflejando divisiones administrativas imperiales. Los obispos frecuentemente asumieron funciones gubernamentales en ciudades donde la administración imperial había colapsado. La idea del Imperio Romano como entidad política universal nunca murió realmente, siendo repetidamente revivida en formas transformadas. Carlomagno fue coronado emperador de los romanos por el Papa en Roma en la Navidad del año 800, estableciendo lo que eventualmente se llamaría el Sacro Imperio Romano-Germánico, que duró formalmente hasta el año 1806. Los zares rusos reclamaban ser sucesores de Roma a través de Constantinopla después de 1453. Incluso el título imperial mismo, con variantes como Kaiser en alemán y Tsar en ruso, derivaba directamente de César. La arquitectura romana,
Las instituciones políticas romanas y los conceptos legales romanos influenciaron profundamente el desarrollo de la civilización occidental europea medieval y moderna. Paradójicamente, aunque Roma fue derrotada militarmente por los pueblos germánicos, la civilización romana conquistó culturalmente a sus conquistadores. Los reinos bárbaros establecidos en territorio romano occidental adoptaron progresivamente el latín como lengua de administración y cultura, el cristianismo como religión y el derecho romano como sistema legal. Los reyes visigodos, ostrogodos, francos y burgundios se presentaban a sí mismos como continuadores de la tradición romana, en lugar de como sus destructores, manteniendo instituciones romanas y empleando a romanos étnicos en posiciones administrativas. Esta continuidad cultural significaba que, aunque el Imperio Occidental había caído políticamente, muchos aspectos de la civilización romana sobrevivieron y se transformaron en lugar de ser completamente destruidos. La Edad Media europea fue construida sobre fundamentos romanos, combinando elementos germánicos, romanos y cristianos en una síntesis nueva que preservaba mucho del legado antiguo. El 4 de septiembre del año 476 no representó tanto una ruptura catastrófica como el reconocimiento formal de un proceso que había estado desarrollándose durante más de un siglo. El imperio que Augusto había fundado 500 años antes, que Trajano había expandido a su máxima extensión, que Marco Aurelio había defendido contra las primeras invasiones serias y que Diocleciano y Constantino habían reformado radicalmente, finalmente dejó de existir como entidad política en Occidente. Roma, la ciudad que había comenzado como una aldea en 7 colinas junto al Tíber y había conquistado todo el mundo mediterráneo conocido, era ahora simplemente la capital de un reino bárbaro, aunque uno que reverenciaba el nombre y las tradiciones romanas. El último emperador occidental, un adolescente con nombres irónicamente resonantes, vivía tranquilamente retirado en una villa napolitana, mientras el mundo que sus predecesores habían gobernado se fragmentaba en múltiples reinos germánicos. Sin embargo, en un sentido más profundo, Roma nunca cayó realmente, sino que se transformó, su civilización absorbiendo y convirtiendo a sus conquistadores, su lengua evolucionando en nuevas formas habladas por millones, sus leyes fundamentando sistemas jurídicos modernos y su memoria inspirando imperios futuros durante 1500 años después de que el último emperador occidental depusiera la púrpura imperial para siempre.